He precedido personal es fundamental antes de uno someterse al bautismo. Según las enseñanzas bíblicas, la Biblia manda y llamé a un hermano de acá de la congregación. Ella me decía que lo conocía y lo llamé. Y sí, el hermano dio buen testimonio de la hermana, pero yo no quise, yo no voy a bautizar. Usted va a viajar allá donde se vaya a congregar, ahí comience nuevamente y después que la conozcan, pues aproveche y bautice. La sorpresa para mí fue que al día siguiente estaba pues yo haciendo unas vuelticas, visitando a unas personas por acá en la manzana, y yo no identifiqué a la persona porque ya la vi muy diferente. Permiso, cuando de pronto escuché, pastor, y era la persona, pero la vi muy diferente, muy cambiada. Y yo dije, con razón, vea, Dios me puso eso de no bautizarle preciso, la vi tal cual como yo pensé, y no está arrepentida. Porque es que antes de proceder uno a un bautismo, hay que tener un corazón arrepentido.
Amén, hermano. Y por eso es que el bautismo se valora. Por el arrepentimiento que ya llevamos. Amén, hermano. Cada uno llega a la iglesia con un propósito. Yo llegué a esta iglesia con el propósito de quitarme de encima todo este poco de problemas que tenía. Yo no llegué a la iglesia mirando cargo, mirándose pastor. No, no, nada. Yo no miré eso. Yo llegué a la iglesia con el deseo de arreglar un problema interno. Dios me permitió arreglarlo. Me arrepentí de todos mis errores. Sentí a Dios en ese arrepentimiento. Y ahora sí voy a bautizarme. No me podía bautizar porque no me había casado y me tocó proceder a un matrimonio. Aunque yo tenía el concepto del matrimonio, el concepto que mi papá me enseñó. A mí me casará un león en la montaña. Yo no gustaba de matrimonio. Pero ya arrepentido, hermana Miriam, se me fue de por aquí, hermano Haider, me tocó ceder. Amén, hermano. Entonces ahora sí gusto del matrimonio. Yo tampoco gustaba de tener hijos. Vine muy psicoseado de mi juventud. Con una cantidad de sobrinos que me tocó atender, ellos me agotaron mi paciencia. Yo no voy a tener hijos. Ya en la iglesia comenzó el pastor a, señor, usted tiene que tener hijos. Comenzó mi esposa a decirle al pastor y el pastor a decirme a mí, hasta que cedí. Entonces cedo en las prácticas. Esto de uno cuidarse en la pareja, quien me cuidaba era yo. Porque yo no quería tener hijos. O sea, que mis hijos no nacieron así por así, no. Los hijos nacieron cuando Dios quiso y yo también. Bendito el Señor. Y después que tuve el último hijo, me seguí cuidando por 10 años más. Hasta que me encontré el médico que operó a mi esposa. Porque no había una seguridad. Yo no voy a. Yo les comento esto, hermano, porque es que los hijos son de responsabilidad nuestra. Los hijos no hay que hacerlo porque ya, sí, sale a la ley del chivo. No, Señor. Bendito el Señor. Tenemos que ser responsables aún para tener nuestra propia familia. No quería tener muchos hijos porque no, yo necesito nada más unos cuantos para poderlos educar y sacarlos adelante porque las fuerzas mías son muy pocas. Amén, hermano. Entonces, el bautismo es importante para la salvación. A Nicodemo se le dijo, San Juan 3, verso 5. De cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso lo dijo el Señor. Por lo tanto, yo lo creo así. Algunos dicen, no, que tal, que mire, que el ladrón de la cruz, no, eso no es problema mío. El ladrón de la cruz se encontró con el mismo Señor que inventó el bautismo. Y si Él lo quiere salvar, lo salvó. Y si no, no. Amén, hermano. Pero a nosotros nos toca bautizarnos. A nosotros nos toca dar un mensaje. Amén. ¿A cuántos no se han muerto nosotros hablándole del Señor y no han logrado el bautismo? Yo no puedo decirle a la familia que esa persona se salvó. Ni tampoco le voy a decir que se perdió. Neutro ahí. Un mensaje para toda la gente. A la familia se le da un mensaje de aliento. Ya, pero esa palabra de salvó y se perdió, no lo digas y de eso hay que. Porque no nos toca a nosotros decir eso. Y ese es un problema de esa persona. Pero según la palabra, tenía que bautizarse. Amén, hermano. San Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, hermano. Entonces, observe bien el orden. Creer y ser bautizado. Nosotros no podemos bautizar a la gente para que la gente crea después. Por eso es que se nos aparta la gente. Nos desesperamos los pastores en bautizar gente. Otros se paran, viven en unión libre. No vamos a separarlos para que se puedan bautizar. Tampoco hagamos eso. Porque de pronto aquella persona separada aquí se nos enamora de otro y es peor. Es aconsejarle que se mantengan allí en pareja y se casen, si pueden casarse.
Y si no se pueden casar, eso no es problema ni de la iglesia ni del predicador, eso es problema de ellos dos. Amén, hermano. Porque a veces incurrimos en errores y nos metemos en problemas. Yo nunca aconsejo a nadie que se separe, nunca. Antes, por el contrario, que se amen más. Porque da pena que alguien venga o estemos trabajando allá afuera y con la carrera de bautizar no tienes que separarte, lo traigamos acá y luego se nos enamore acá de otra persona. Nos vamos a meter en problemas con el cónyuge que quedó allá en la casa. ¿O no es así? Y como a nosotros no nos gustan los problemas, mejor dejamos esos clipicos. Amén, hermano. San Pedro explica diciendo que el bautismo es para salvación. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, nos salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Porque hay gente que dice, no, ya bautíceme, pastor, porque yo quiero ser libre de todos estos problemas que tengo. Esto no es así. Porque que los problemas les pueden continuar o pueden ser peores. Pero ahora con más fuerza, lleno de fe en el Señor, los podemos contrarrestar. Porque problemas le llegan al que es bautizado y al que no es bautizado, pero en cantidad. Amén, hermano. Entonces, el bautismo constituye en un nacimiento a la vida en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario ese nuevo nacimiento para la salvación. La gente es salva si nace de nuevo. Si no nace de nuevo, se perdió. Hay que nacer de nuevo. El bautismo es importante para el perdón de los pecados. El bautismo, cuando el candidato se sumerge en agua y esta sumersión simboliza el entierro de nuestros pecados. Cuando usted está sumergido en el agua. Y cuando usted sale del agua en la ceremonia del bautismo, simboliza la nueva vida en Cristo, la resurrección de un nuevo hombre. Esto es algo simbólico, pero esta representación es esencial y no solamente se le está comunicando a Dios del acto que el candidato que se está bautizando está practicando, sino también a la comunidad de fe, marcando así un hito significativo en la vida espiritual de la persona que se está bautizando. Yo confirmo que procedo a un arrepentimiento, a un perdón de pecado en el bautismo. Tanto Dios me ve como la comunidad eclesial y la sociedad. Esto es un acto simbólico. ¿Por qué nos salva el bautismo? La razón importante es porque es para perdón de pecados. Sus pecados tienen que ser perdonados. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Promesa hermosa. Bendito el Señor. Para todos los que cumplimos con esta norma. Para todos los que procedemos al bautismo. ¿Cierto, hermano Guille? ¿Qué me dice usted? Amén. El hermano Guille hizo un tratado muy bonito, completo acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Ojalá nos traiga una copia de ese tratado, hermano Guille. Eso. Bien hechecito. Entonces, San Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, verso 5. Dice, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. En el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu. Gracias, hermano. Aquí están los únicos, vean. Qué bendición. Cuando usted vea esto así, este tratado lo hizo el hermano Guille
y ha sido una herramienta para evangelizar. ¿Cierto? Amén, hermano. Gracias por este trabajo. En muchas congregaciones hemos evangelizado con ese tratado. Primero a los Corintios 6, 9 al 11, San Pablo escribe y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mas estos erais algunos. Bendito el Señor. Pero ya habéis sido lavados, sois justificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué dicen el nombre? Porque en el bautismo se nos invocó el nombre de Jesucristo. Y de ese nombre dice el texto que leímos al comienzo, estamos revestidos. El enemigo no es que nos tenga miedo a nosotros, no. El diablo no tiene miedo a nadie. El diablo lo que respeta es el nombre invocado en nuestra vida. Amén, hermano. El enemigo a todos los que tienen invocado el nombre, en ese nombre nos escondemos. Bendito el Señor. Y él puede mandar dardo y puede mandar lo que sea, pero en el nombre de Jesucristo tenemos el escudo de la fe en el Señor. El apóstol Juan nos dice en la primera carta al capítulo 2, versos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. A alguien que bauticen y no le invoquen el nombre de Jesucristo, sus pecados no les son perdonados. ¿Cómo? Está vivito. Bendito el Señor. Porque el bautismo tiene que ir acompañado con el nombre de Jesús. La invocación del nombre. A alguien que estaban bautizando, un pastor nuevo, y se le olvidó invocarle el nombre de Jesús y le tocó bautizarlo, ¿no? Anda, se me olvidó. Y los hermanos, el nombre. Y volvió el pastor, venga, te bautizo en el nombre de Jesucristo. Porque es que en ese nombre es donde está la autoridad, el poder, la representación del Dios del cielo. Y cuando usted se invoca ese nombre, está invocando toda la artillería divina a favor nuestro. Jesús le da reverencia al bautismo, motivando a los apóstoles a realizarlo. En San Lucas 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Un mensaje evangelístico que no lleve el nombre de Jesucristo, la obra del Calvario y la palabra arrepentimiento, hay que recogerlo. Bendito sea el Señor. Hay que recogerlo. Es que la gente tiene que aprender a arrepentirse. La gente tiene que tomarle seriedad al arrepentimiento para poderlo bautizar. Amén, hermano. Solo arrepentimiento. El bautismo es un acto que simboliza el arrepentimiento y la aceptación de Cristo como Señor y Salvador, marcando así un paso de fe significativo en la vida del cristiano. Además, el bautismo es un acto. Esto de ser bautizado comunica públicamente la aceptación del evangelio en su vida y al Señor como su Dios, y representa un nacimiento simbólico hacia una vida nueva. La declaración de Ananías, después de estar orando y ayunando
Por 3 días dijo, Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, sucedió que caí en un éxtasis. Saulo solo se había arrepentido. Oiga bien, de sus pecados, mas no se había lavado. Bendito el Señor. Dios lo que busca es que la gente se arrepienta y se bautice. Amén. Demostrando así su fe en Cristo Jesús. Arrepentíos y bautícese. Entonces, el bautismo no es una acción humana que nosotros hacemos para buscar el perdón de Dios. Es una acción de fe. Amén. Es una acción de fe producida por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por haber escuchado la palabra de Dios. Amén, hermano. La cual nos lava tanto la palabra como las aguas bautismales para conciliarnos con nuestro Creador y así someternos a la gracia divina. Amén. Hechos 16, 12 al 14. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que el apóstol le decía. Ella era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Y como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo, ya que habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos. Y nos obligó a hacerlo. Dios le abrió el corazón. El predicador daba su mensaje. Lógico, el mensaje del evangelio. Y Dios le abrió el corazón y Lidia entendió. Y Lidia se arrepintió. Amén, hermano. No solamente se arrepintió ella, sino que por el testimonio de ella también su familia se arrepintieron. Le dieron la oportunidad para que Dios entrara en su corazón y se bautizaron. Amén, hermano. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, San Pablo sigue diciendo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no es que yo quiero bautizarme, no es que yo quiero arrepentirme, no es que yo, no. Dios produce eso en nuestra vida. Por eso decimos que la obra del Espíritu de Dios inicia desde que la persona viene a la iglesia y coloca su oído abierto para escuchar la palabra. Porque la fe es por el oír la palabra. Entonces, si Dios no hace eso en nuestra vida, nos vamos a hacer bautizar indebidamente. Si Dios no toca nuestro corazón, difícilmente vamos a permanecer nosotros en él. Primero tiene que haber un toque de Dios. Por eso es que el bautismo es algo serio. Mi pastor me decía cuando me fue a bautizar, el bautismo te puede servir para mucha bendición y también para la salvación, si tú respetas y valoras esto. De lo contrario, él mismo te va a condenar, si tú no lo valoras. Pero como yo sabía lo que estaba haciendo, yo no bautíceme, pastor. Estoy decidido a bautizarme en el nombre de Jesús. Porque es que esto hay que explicarlo bien, hermano. A veces uno no quiere explicar bien las cosas con el deseo. No, vamos a bautizar 20, vamos a bautizar 3. No. Ese no es el propósito. El propósito es que la gente tenga bien claro y valore lo que se va a practicar en ella. ¿Cierto? Amén. Eso. Que la persona esté bien arrepentida. El bautismo, iniciación. ¿Cómo es que uno llega a ser discípulo o seguidor del Señor Jesucristo?
¿Cuál es el acto de iniciación? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el acto? ¿Cómo inicia uno? Muchos hoy día que predicamos el evangelio, que predicamos la palabra e invitamos a la gente que venga a la iglesia, que se entregue al Señor, que acepte al Señor, o que levante la mano. Levante la mano todos los que quieren aceptar al Señor. O que firmen una tarjeta de la toma de una decisión. O que pasen acá adelante. Pero esto no debería ser así. ¿Cierto? La expresión aceptar a Cristo o aceptar al Señor, esto no se halla en la Biblia. Es una frase inventada en los últimos años. ¿Y para qué usar estas expresiones que no se han usado en la Biblia, sino que pueden distorsionar el concepto de salvación? Escuche bien, invitar a alguien que acepta al Señor es una equivocación, porque no somos nosotros los que aceptamos o lo aceptamos a Él, sino Él es quien nos acepta a nosotros. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, ¿cierto? Sino que yo os elegí a vosotros. San Juan 15:16. Entonces, vayamos mirando esta situación. Me voy a meter en problemas con ustedes los predicadores. Sí, porque uno se preocupa, no pasó nadie, hermano. Ese predicador no. O uno mismo como predicador, cuando hace la invitación y invita y no pasa nadie, se puede ir aburrido de aquí. Claro, no se amilana. Pero yo sentí algo de Dios en mi vida. No. ¿Qué dice la Biblia? Tira tu pan sobre las aguas y más adelante lo verás. Amén, hermano. La gente tiene que entender que debe arrepentirse. Es que ese mensaje fuerte de Juan el Bautista. Arrepentíos. Oiga, generación de víboras. Ese mensaje lo tiramos aquí y nadie se arrepiente. Bendito sea el Señor. Pero es que el mensaje hay que explicarlo bien, hombre. La gente tiene que aprender. Ajá, y usted no, ya yo pasé adelante. Ya yo brinqué, ya yo salté. ¿Esto qué es? No. Juan invitaba a la gente a que se sometiera al bautismo. San Mateo capítulo 3, verso 2. Con una demostración de su arrepentimiento. Sin duda hacía una invitación, ¿pero a qué? A las aguas, vengan. Bendito sea. Y había unos que no invitaba, y a ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Fuerte, pero ahí se quedaban en las filas. Y Juan los bautizó. Amén, hermano. El bautismo es el acto de iniciación de un cristiano. Ojo con esto. Según la Biblia, el Señor Jesucristo predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 4, verso 17. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio público, Él usó el mismo patrón que ya había establecido Juan en cuanto a usar el bautismo como el acto de iniciación. Jesucristo obró de la misma manera, solo que el bautismo, Él bautizó a más discípulos que Juan. El bautismo era el acto o el paso que iniciaba a un discípulo. Bautismo. Los apóstoles predicaban arrepentidos y bautícense. Id y hacer discípulos
a todas las naciones. También a nosotros hoy nos corresponde estar predicando arrepentimiento y bautismo. Siempre que esté hablando un mensaje evangelístico, siempre que esté en una refán, mencione arrepentimiento y bautismo. Amén, hermano. Felipe y el eunuco. El eunuco leía Isaías 53, versos 6 al 7. Felipe le predicó a partir de esta escritura. Y terminó aplicándole Hechos 8, 36 al 38. Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua y el eunuco le dijo, he aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondió el hombre, creo que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó a parar al carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Amén. El eunuco tenía mucho conocimiento. Venían leyendo Isaías 53, ahí dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y luego el apóstol le explicó ese texto. Bendito sea el Señor. Entonces, esta declaración de fe, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, motivó al apóstol a bautizar el eunuco. De pronto, si no le hubiera dicho eso, ese eunuco hubiera seguido su carro y el apóstol hubiera arrancado por otro lado. Pero lo que motivó al apóstol a bautizar al eunuco fue creo. Amén, hermano. Segundo, el carcelero de Filipos, Hechos 16, 28 al 33. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos y de repente vino un terremoto que sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. El carcelero al ver esto se sorprende y se va a quitar la vida. Y Pablo le dice, no lo hagas. Aquí nadie se ha ido. Todos estamos aquí. Entonces el carcelero sacándolos afuera les digo, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo el apóstol? Cree en el Señor Jesucristo. Yo creo que se lo dijeron en coro, Pablo. Sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él, oiga. Le hablaron, él le escuchaba. Y todos los que estaban en su casa, en aquella hora de la noche, los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todo lo suyo. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Lógico, usted lee esto y pareciera que todo fue en un minuto. Eso no fue en un minuto. Porque fíjense que salieron de la cárcel, se fueron para la casa de caseros. Ese del bautismo tampoco fue en un minuto. Esa predicación que dieron los apóstoles tampoco fue un minuto. Eso fue un tiempito, bueno. Que Dios en su misericordia mantuvo esa cárcel cuidándola y luego se devolvieron otra vez. Bendito sea el Señor. Tú y tu casa tienen que creer. Mi casa y yo tenemos que creer. La salvación no es heredada. Porque algunos hijos dicen, no, yo estoy aquí refugiado por las promesas de Dios porque mi papá es creyente. Aquí no hay herencia de salvación para nadie. Bendito el Señor. Aquí lo que hay es que creer y arrepentirnos. Amén, hermano. Todos tenemos que creer personalmente y obedecer para poder ser salvos. El Señor nos dijo en San Marcos 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, hermano. Entonces,
El bautismo es muerte a la vida antigua y resurrección a la vida nueva. San Pablo escribe al respecto en Romanos capítulo 6, verso 3 al 6. ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado entre los muertos para la gloria de Dios, así también nosotros andemos en nueva vida, porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Amén, hermano. Esto es lo hermoso de un cristiano que se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo. Ya no vive más esclavo en el pecado. Que cometa un error, pero ya no es esclavo de ello. Amén, hermano. San Pablo está diciendo que el bautismo es un funeral. Óigalo bien. Así como en lo natural, cuando hay un muerto hay que enterrarlo. También en lo espiritual, cuando hay muerte, arrepentimiento, que es muerte al yo personal, también tiene que haber una sepultura. En el bautismo se sepulta ese que yo soy el cacho. Yo soy hijo de mi papá y por eso es que no retrocedo. Ahí en el bautismo ese yo tiene que morirse. Amén. Si no se muere ahí, queda vivo. Y es un problema. Por eso San Pablo, después que se bautizó, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén, hermano. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado juntamente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando ese yo quiere resucitar, ahí está el Espíritu de Dios sometiéndonos. Tú estás bautizado en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 36 y 42 al 43 dice San Pablo, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, muerte, se resucita en incorrupción, vida. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es terrenal, así también los terrenales. Como es celestial, así son también los celestiales. Amén, hermano. Digamos gloria a Dios. En el agua se está bautizando un candidato, un hombre natural que está sepultando su yo natural. Pero cuando sale de las aguas bautismales, ahí resucita un hombre espiritual. Amén. Un hombre nuevo, creado según Dios. Ya ese hombre nuevo, el papá no se llama el papá natural ni la mamá natural, no. Ahora es un hijo de Dios. Mas a todos los que hemos creído en su nombre, nos ha dado potestad de ser hijos de Dios.
Amén, hermano. ¿Cuántos bautismos hay, pastor? Efesios capítulo 4, verso 4 y 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Amén, hermano. Un solo Dios. Digamos gloria a Dios. Mi amigo que está aquí en esta mañana, si hay amigos, usted tiene que arrepentirse de sus transgresiones, de sus pecados. Y es posible que usted diga lo que decía yo, no, yo no tengo pecado, yo no le he hecho, no he matado a nadie. Cierto, que eso es lo que dice uno comúnmente. ¿Por qué se cree que el pecado no es matar a la gente? Bendito sea. Pero toda desobediencia es pecado. Tenemos que arrepentirnos de esos pecados, nos debe de quedar bien claro el arrepentimiento. Si usted quiere reconciliarse con Dios, se tiene que arrepentir de esos pecados. Y después de ese arrepentimiento, tiene que proceder a un bautismo en el nombre de Jesús, para que pueda ser salvo. Amén, hermano. Y luego vienen promesas para usted. Ya cuando somos salvos, entonces el Señor nos regala su Espíritu Santo. Amén, hermano. Hay gente que dice que si la gente no recibe el Espíritu Santo no es salva. Eso no es así. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya cuando la persona es bautizada, si viene una cantidad de promesas para él, el Espíritu de Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ya son promesas después que uno procede del arrepentimiento y al bautismo. Amén, hermano. Entonces, la promesa de salvación es arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús. Yo les voy a invitar a estar de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que me di a entender. Si usted tiene alguna duda, acérquese a mí con mucho gusto, que tenemos a partir de esta hora que terminemos hasta que venga el Señor para explicarle este tema. Aquí hay predicadores juntamente conmigo que también les pueden ampliar, les pueden ilustrar este tema. Y tenemos que avanzar, mi hermano y mi amigo. No se ponga a predicar otra cosa, ¿no? Predique el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús, el cual es para perdón de pecados. De ahí no se me salgan sus mensajes. No importa que la gente se me aburra. ¿Sabe quiénes son los que nos aburrimos con estos mensajes? Nosotros los creyentes. Ya viene el hermano a volver a repetir. No es que sea el mensaje del evangelio. Por eso es que en las refanes y en los cultos evangelísticos no debe haber muchos hermanos ahí. Ya, porque también nos aburren a los otros. Lógico, porque claro que hay mensajes evangelísticos que uno quisiera volverse a entregar. ¿No le ha pasado eso? Oiga, un mensaje evangelístico hermoso que Dios puede usar a cualquiera y eso como nos quiere motivar a volvernos a entregar. Pero ya nosotros no podemos volver. Esta iglesia nuestra no practica el rebautismo. Algunas congregaciones que no han entendido bien esto practican rebautizar a las personas cuando vuelven a cometer pecado. ¿Me escucharon bien? Cuando nos bautizamos, nosotros procedemos a un arrepentimiento de todos los pecados hasta el bautismo. Ya después del bautismo, los pecados que usted comete tienen la obra del Calvario, porque la obra del Calvario está vigente. Ahí en la obra del Calvario usted se zambulle, usted mira por la fe a Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada por nuestro pecado, y usted se limpia de cualquier pecado. Aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado quedará, mas la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, nosotros no podemos proceder a otro bautismo porque nada más hay un solo bautismo. Amén, hermano. Y qué bueno que esta iglesia, ¿verdad?, tiene esta particularidad. Bendito el Señor. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. A Jesucristo.
Bendito el Señor. Qué cosa tan bonita. Amén, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos escuchado. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Oh, bendito Jesús. Si usted no nos hubiese salvado, estuviésemos tirados allá en el mundo, igual que mucha gente. Pero gracias por esta palabra que hemos escuchado, la cual nos ha alentado y nos ha llenado de fe en usted, para arrepentirnos de nuestras transgresiones, para hacernos bautizar en tu nombre y para continuar creyendo en esa obra magna que usted hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Si hay aquí un amigo en esta hermosa mañana que desea entregar su vida al Señor, venga y vamos a orar para usted. Pero eso sí, necesita arrepentirse. Si usted lo quiere hacer, venga y oramos para usted. Este acto de arrepentimiento es algo que usted hace con Dios. Amén, hermano. Y la oración nuestra, eso la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es posible que la oración suya, la oración nuestra, le pueda ayudar. Pero usted tiene que depositar la fe en Cristo, no en el predicador ni en la hermana Miriam, porque el único que lo puede ayudar a usted y salvar se llama Jesucristo. Dios nos siga bendiciendo, hermano. Todos los hermanos que están conectados en nuestra página, Dios les bendiga.